Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Excepciones, un espacio que nos inventamos, entre muchas otras cosas, para que temas y preocupaciones que no tienen suficiente visibilidad ocupen un lugar en esta mesa y que con ayuda de nuestros invitados podamos lograr que las personas que necesitan voz y representatividad de alguna manera la encuentren aquí. Digo de alguna manera porque nuestros invitados e invitadas normalmente son personas que vienen de áreas muy diversas, generalmente vinculadas con el activismo a partir de la experiencia personal o desde la generación de propuestas culturales y contenidos que buscan atender las necesidades de la comunidad LGBTI y las mujeres. Eso ha estado muy bien. Sin embargo, si algo hemos aprendido en esta primera temporada, es que para que esas iniciativas ciudadanas tengan largo aliento, necesitan estar respaldadas por políticas públicas que garanticen la defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI. Entonces, para poder escarbar un poquito sobre qué se está haciendo en ese sentido, fue que elegimos el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de representación política, de cómo es el camino que están recorriendo actualmente las mujeres y la comunidad LGBTI para llegar a ocupar los cargos públicos de poder en donde se estudian a profundidad las necesidades de estas poblaciones y donde se diseñan y crean las leyes que apuntan a garantizar la protección de sus derechos. Pero además, vamos a hablar de este camino, tenemos que hablar cuál es el resultado obtenido hasta ahora gracias a la conquista de esos lugares de poder, cuáles son las deudas latentes y qué lugar está ocupando la interseccionalidad en este proceso, dado que las necesidades de mujeres y personas de la comunidad LGBTI que viven en las capitales no son las mismas que tienen aquellas que pertenecen a comunidades indígenas y afro que habitan en las regiones y que han sido constantemente golpeadas por la violencia. Cuando pensamos en estas comunidades, los retos de la representación política aumentan tremendamente. Porque si para las mujeres colombianas la posibilidad de tener cédula llegó en 1956 y la de votar llegó al año siguiente, es decir, hace 67 años, para las comunidades indígenas y afrocolombianas, el reconocimiento de derechos como la propiedad colectiva de las tierras ancestrales, la etnoeducación, el acceso a la política y a cupos especiales en las universidades públicas llegó apenas en 1991. Es decir, hace 32 años. Eso quiere decir que todos estos procesos son todavía recientes. Y ahora bien, si para la comunidad LGBTI no existía como tal una prohibición para tener cédula o contar con la garantía de sus derechos como colombianos, la discriminación y la violencia dificultaron durante décadas la posibilidad de que se organizaran como movimiento social para exigir su inclusión efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, fue solo hasta 1980 que se eliminó la homosexualidad como delito en el Código Penal colombiano. Todo lo anterior hizo que la primera mujer ministra de Educación fuera Josefina Valencia de Uwach en 1956, que la primera congresista afrocolombiana fuera Nasli Lozano en 1962 y que la primera mujer trans que se presentó a elecciones locales fuera Jennifer Alexis, quien representó al movimiento gay del Llano en 1992. Por cuenta de estos primeros pasos es que hoy tenemos en el gobierno a mujeres como María Fernanda Cabal, Cecilia López, Carolina Corcho o Irene Vélez, a miembros de la comunidad LGBTI como Angélica Lozano, Andrés Cancimance o Susana Boreal, y a representantes de comunidades indígenas y afro como María Isabel Urrutia, Clemencia Carabalí, Leonor Salaveta Torres, Patricia Tobón y Giovanni Yulia. Por supuesto que hay que mencionar que Francia Márquez es la primera vicepresidenta afro y Claudia López la primera alcaldesa lesbiana. Podemos estar más de acuerdo con las políticas y puntos de vista de algunas de estas personas, sentirnos más o menos representadas y representados, pero lo cierto es que el hecho de que estén en esos cargos era algo impensable hace 60 años y por lo tanto hay que tener presente el hecho de que son grandes conquistas para todas, todos y todes. Sin embargo, también hay que tener presente el hecho de que el ascenso de todos ellos ni ha sido sinónimo de un ascenso sistemático y sostenido para otros miembros de estas comunidades, ni ha significado la conquista de un cambio cultural radical y profundo. El racismo, el sexismo y la discriminación siguen ahí. Entonces, ¿cuál es el estado actual de la situación? ¿Cuánto trecho falta por recorrer? De entrada, hay que volver a resaltar que la Constitución Política del 91, al reconocer al país como una república democrática, participativa y pluralista, abrió las puertas para que el sistema electoral fuera un escenario de participación para las minorías, es decir, para los indígenas, los afrocolombianos y la comunidad raizal y palenquera, a través de herramientas como las circunscripciones especiales por las que se eligen 2 senadores por comunidades indígenas
y 4 representantes a la Cámara, 2 por las comunidades afrodescendientes y 1 por las indígenas. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en 2018 era de 4,5 millones de personas, es decir, el 9% de la población nacional, y que la población que se autorreconoce como indígena es de casi 2 millones, es evidente que su representatividad no está garantizada. En cuanto a las mujeres, de los 100 nombramientos más importantes que se han hecho en este gobierno, hasta ahora solo 23 fueron para ellas, pese a que desde el 2011 existe una legislación que establece que la cuota de género debe ser del 30%. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que están haciendo que estas herramientas todavía no sean 100% efectivas? Para responder estas y otras preguntas, tengo 2 invitadas ideales que les voy a presentar al regreso. Hoy en Sin Excepciones vamos a hablar de representatividad política para las mujeres y la comunidad LGBTI, teniendo en cuenta además la interseccionalidad. Un tema del que por haber atravesado un año electoral quizás hayamos escuchado hablar bastante, sin que eso sea sinónimo necesariamente de que entendemos de qué se trata o cómo funciona. Por eso hoy tengo conmigo a 2 invitadas que saben de qué se trata la participación política, pero además han dedicado buena parte de su vida a vivir cada una de las luchas que implica conquistarla. Por un lado, desde Medellín nos acompaña Elizabeth Giraldo. Ella es historiadora y fue cabeza de lista al Senado por el único movimiento feminista colombiano, es decir, Estamos Listas, que en las elecciones buscó obtener la personería jurídica. Buenas noches, Elizabeth. Gracias por venir al programa. Hola, Carol. Muy buenas noches para vos, para Alexandra y todas las personas pues, que vean el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Tenía muchas ganas de tenerte aquí. Por otro lado, está con nosotras Alexandra Benítez. Ella es psicóloga, activista y defensora de derechos humanos por la diversidad sexual y de género, mujer con experiencia de vida trans y parte de la Corporación Caribe Afirmativo. Buenas noches, Alexandra. Muchas gracias por venir a Sin Excepciones. Hola, buenas noches para todas, todos y todas. Mi nombre es Alexandra, un gusto saludarles y poder estar en este espacio, una travesti acá habitando este tipo de espacios. Siempre va a ser muy ganador. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Bueno, nosotros aquí en el programa siempre, empezamos mirando videos que nos encontramos en redes sociales o cosas que nos llaman la atención para que el tema comience como con una conversación casual, digamos. Entonces las voy a invitar a las 2 a mirar un video que elegimos para hoy para que lo comentemos después de verlo completo en ese monitor. En la Cámara de Representantes, que terminó en un debate de control político sobre el escándalo de los llamados OCAT Paz, un debate que terminó con los ánimos bien caldeados y sin la presencia de los funcionarios que habían sido citados. Nicolás Rojas nos cuenta qué fue lo que pasó. El debate fue citado para denunciar los despilfarros de los OCAT Paz, pero la atención se concentró en la denuncia de la representante Catherine Jubinao, quien señaló a su colega conservadora Ape Cuello de hacer parte de una presunta red criminal de contratación con los dineros de la paz. Por supuesto, representante Ape Cuello, derecho a réplica, tiene el uso de la palabra. Plata de los colombianos giradas directamente a los bolsillos de los contratistas. 1.167 sueños de familias en situación de vulnerabilidad. ¿Quién responde? A su turno, Cuello le respondió a son de vallenato. Cuando ella se acuerda de mí, pone la canción vallenata Tarde lo conocí, de Patricia Terán. Me dicen que la escucha repetidamente. Yo quiero decirle... Referencia que desató la indignación de la congresista, quien lo llenó de calificativos, misógino e irrespetuoso. Por favor, hemos llevado... El representante conservador prefirió seguir simplificando la denuncia de su colega con un argumento personal. La representante tiene una psiquiátrica obsesión conmigo desde hace varios años. No entiendo por qué me dicen machista si tiene una obsesión conmigo. La pelea llegó a tal punto que el presidente de la Cámara, David Racero, lo reprochó y llamó al orden. Le pido, por favor, evitar alusiones personales. Una actitud aplaudida por diferentes congresistas quienes rechazaron el comportamiento en el recinto. No puedo pararme acá e ignorar que cuando con argumentos y con evidencia se señala a un compañero del Congreso, la respuesta, la réplica del compañero ante una mujer
sea denigrarla por su condición de mujer. El debate continuó sin la presencia de Ape Cuello, mientras que Jubinado permaneció en su curul. Y aunque el objetivo era denunciar los despilfarros de los OCAT Paz, no se logró avanzar mucho, ya que ningún funcionario citado asistió y terminó siendo un debate de control político entre los mismos congresistas. Bueno, a mí ese video me parece altamente irritante por varias razones. Por un lado, es un video muy reciente en el que vemos a una persona que en vez de responder por una denuncia que le están haciendo, por una investigación que le están planteando, lo que hace es expresarse de manera completamente machista para demeritar el trabajo de quien lo está interpelando. Y esto es muy reciente y uno diría, ¿cómo es que hoy en día seguimos lidiando con esto? O sea, ¿cómo es posible que lo haya hecho sin ningún pudor? A mí me indigna mucho, pero entonces quisiera saber para ustedes primero qué les genera emocionalmente y segundo, tener como una perspectiva de qué tan graves son este tipo de comportamientos para impedir que la participación política de mujeres y colectivos LGBTI sea más real. Este tipo de actitudes y discriminaciones que tanto sabotean el camino para una verdadera participación. ¿Cuál de las dos empieza? Me siento extraña dividida entre Medellín y Bogotá. No, entonces empieza tú, Alexandra. Dale. Bueno, puntualmente yo tengo el placer hoy acá de estar en este espacio con la primera hermana trans con la que hablé de feminismo, que no se me olvida como todas las experiencias que aprendí a partir de ello. Y creo que algo que pude identificar así rápidamente es como un micromachismo muy puntual que se da en el relacionar entre hombres y mujeres. Y es este micromachismo que llamamos el gaslighting, ¿no? Que es como llamar a las mujeres como locas para no hacer alusión a lo que realmente se está refiriendo. Se está hablando de un despilfarro de dineros y aquí él acude a hablar de que ella está obsesionada con él, ¿no? Hacer este gaslighting, a tirar esta bomba, ¿no? Para, digamos que, hacer a un lado lo que se está manifestando. Entonces creo que puntualmente sí existen comentarios machistas, transfóbicos, misóginos, y puntualmente esa situación me trae creo que como una reflexión muy puntual, y es como actualmente en el Congreso se busca la participación paritaria de mujeres. Y si bien acá se está dando evidentemente el machismo que existe al interior del Congreso y de las entidades políticas que hay en el país, es como, me gustaría que por un momento la Cámara se preguntara como cuántas personas con experiencia de vida trans o personas LGBT hacen parte de ese Congreso, de ese Senado o Cámara de Representantes, y creo que nos lleva a hablar de una desigualdad aún más profunda. Entonces creo que es puntualmente un micromachismo, una situación de gaslighting, de evitar el comentario que se está haciendo central. Sí, lo que estás diciendo no es lo importante, sino una situación que está poniendo por encima. La situación es muy absurda. Y aunque hubo reacción, que eso es positivo, digamos, porque podría haber pasado de agache, aunque hubiera representación, o sea, ya hay mujeres ahí, si tuviéramos igual una buena participación de mujeres trans o de hombres trans, igual esa mentalidad seguiría estando ahí. Sí. ¿Cómo se combate esa mentalidad para seguir adelante como con una lucha por la participación? ¿Cuáles son como las herramientas para pasar por encima de eso, para no dejarse tumbar por eso? Creo que es importante en Colombia entender que a las personas con experiencia de vida trans puntualmente les ha costado transgredir el género, les ha costado habitar muchos espacios académicos, laborales, sociales, y uno de ellos es la representatividad política, ¿sí? Como no existen personas con experiencia de vida trans que ocupen cargos, por ejemplo, en el Senado, en la Cámara de Representantes. Bueno, sí existe una persona no binaria, lo siento. Pero creo que esto se radica a partir de cuestionarse los discursos de odio que existen al interior de la institución y de la sociedad, ¿sí? No permitiendo los actos de transfobia que los hemos visto en redes sociales últimamente propagados, no permitiéndolos, cuestionándolos y entendiendo que las personas trans no estamos barriendo a nadie, no es ningún borrado, sino a quienes han borrado son las personas con experiencia de vida trans. Y ese borrado implica la participación política de las personas trans en los espacios y de las personas LGBT también. De acuerdo. A nivel de la comunidad LGBTI, unos desde afuera, porque es que lo que siento es que una cosa es con las mujeres, crítica que tengamos a Elizabeth de vuelta, le pregunto por las mujeres, y otra cosa es como con la comunidad. Siento que hay como una distancia
de conocimiento, de entender la experiencia, estamos muy lejos en esto de lograr unificarnos, digamos. Pero uno desde afuera cree que la representatividad para la comunidad viene a ser como tener lo que decíamos, ¿no? Tener la alcaldesa lesbiana, tener alguien como tener una fichita, ¿no? Como ir conquistando un lugarcito. Pero a nivel como de movimiento político conjunto, ¿en qué estamos en eso actualmente aquí en Colombia? Yo creo que la lucha feminista y la lucha por la diversidad sexual y de género han estado aliadas por mucho tiempo y eso ha permitido unas ganancias muy grandes en el país en términos de materia política y electoral. Y también es muy importante entender que, por ejemplo, cuando se habla de experiencias de vida trans, de mujeres trans, también se habla de las mujeres en su diversidad, que es un tema que tú tocaste, que es como la interseccionalidad, y es entender que las mujeres trans también hacen parte de esa diversidad, de lo que implica el ser mujer, y que si bien las luchas persiguen unas necesidades diferenciadas, creo que han estado aliadas en muchos espacios, en este caso de participación política, y eso les ha permitido, digamos que, abanderarse y aliarse en muchas ganancias de derechos que existen actualmente. Un ejemplo de eso creo que es el más reciente, la despenalización del aborto, que en este proyecto de ley se pueda hablar de la despenalización del aborto no solo desde la mirada de mujeres cis, sino también de experiencias de vida transmasculinas o de transmasculinidades y personas no binarias asignado femenino al nacer. Creo que esa es una, por ejemplo, de las puestas de cómo una lucha cuando es aliada e interseccional permite unos cambios estructurales visible. Lo que pasa es que el camino todavía, pues yo siento que es bastante largo. ¿Tú crees que por ese camino de la interseccionalidad y como de unir fuerzas se pueden seguir conquistando lugares para la comunidad LGBTI o necesita la comunidad tener su propio partido, su propio movimiento, sus propias colectivas para tener como conocimiento de lo que se necesita? ¿Se necesita formar eso? Sí, yo creo que la lucha feminista ha sido una lucha aliada al movimiento LGBTI, pero como lo mencionaba al inicio, son luchas que tienen sus necesidades particulares, ¿no? Que si ambas luchas buscan erradicar un sistema patriarcal y machista que existe en la sociedad, creo que el movimiento LGBTI tiene unas necesidades muy particulares, ¿sí? Y eso implica en términos de representatividad, unos espacios específicos para la diversidad sexual y de género que se han venido ganando, ¿sí? Por ejemplo, actualmente en el Congreso y en el Senado de la República existen 7 representantes LGBTI desde la Comisión Accidental por la Diversidad Sexual y de Género y claro, responden a unas necesidades del colectivo y grupo poblacional LGBTI puntualmente, como lo hace el movimiento feminista también con las múltiples luchas que han venido ganando en este último gobierno vigente. Es como que estamos en un momento aparte bien particular, ¿no? Este año ha sido bien especial. Y ahí ya me gustaría entrar en materia con Elizabeth, no sé si me estás escuchando, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Listo, perfecto. Ya. Entonces, primero arranquemos con tu impresión sobre ese video tan incómodo que acabamos de ver. Sí, voy a partir como lo más global, que quizás sea lo más obvio, pero es bueno arrancar por las obviedades, y es que globalmente el nivel de discusión política en Colombia es muy precario. Creo que lo que sucedió con pandemia y cada vez la mediatización de lo que sucede al interior de estos recintos donde se discuten las leyes y se dan los debates de control político es bastante bajo. O sea, el nivel de argumentación, de defensa, de exposición de las ideas, eso globalmente sucede. Y particularmente, por supuesto, en un ambiente que democráticamente vamos lento en ganarlo en términos de criticidad, de respeto por la diferencia, por la diversidad, pues obviamente sucede eso, que la posibilidad de que las mujeres podamos sentar voz, podamos actuar políticamente, pues se ve ridiculizado, llevado a la patología, por ejemplo, cuando le dice que tiene un problema psiquiátrico para evadir lo que es un problema político. Entonces yo creo que cuando nosotras, y hablo como nosotras, la pluralidad de las mayorías sociales, que somos las mujeres en toda nuestra diversidad y que por supuesto están allí las mujeres trans, entramos a la política como que la desnudamos ese traje del emperador que nadie quería decir que no estaba, y en esa desnudez vemos
lo flojo, lo feo, lo poco democrático que sucede en nuestra vida política. Y por eso es muy importante que las mayorías sociales, la pluralidad del país, lleguemos a la política porque vamos demostrando qué es lo que sucede ahí y quiénes han tenido ese debate en sus manos, quiénes han tenido las decisiones en sus manos y por qué han decidido lo que han decidido hasta ahora. Entonces, por eso creo que es una gran bandera que efectivamente cuando nosotras, la democracia se amplía, o sea, cuando nosotras estamos en el poder es la democracia completa la que gana, no como un grupo minoritario, que es una cosa que yo quiero poner en discusión. No somos un grupo minoritario, somos la mayoría de la población y cuando llegamos ahí mostramos que la democracia puede ser mejor, más diversa, más plural, más real. Claro, eso es muy interesante verlo así porque una de las cosas que se habla mucho es eso como de, por ejemplo, un movimiento feminista o solo de mujeres, como que no representa a todo el mundo porque solo de mujeres, pero el hecho de que haya participación para las mujeres, para la comunidad LGBT, para las mujeres trans, pues habla de una sociedad más incluyente, más diversa, más igualitaria, entonces es un gana-gana, digamos. Pero eso es como que se queda en el terreno de lo bonito y de las palabras, porque Estamos Listas este año tuvo grandes avances. Yo siento que pues yo voté por Estamos Listas y me emocioné con la posibilidad de que Estamos Listas lograra la personería jurídica, pero al final hay una lucha muy grande y unas dificultades enormes para un movimiento como este. Desde tu experiencia, Elizabeth, ¿cuáles son esas dificultades para un movimiento de mujeres? Bueno, yo quiero arrancar haciendo una aclaración que yo ahorita pues no soy vocera del movimiento, no hago parte de Estamos Listas, entonces las opiniones que voy a expresar ahora pues no expresan las opiniones necesariamente del movimiento y eso pues como por transparencia y responsabilidad con la teleaudiencia. Primero, y eso fue la experiencia que nosotras pues vivimos en campaña, un movimiento inédito al reunir mujeres, pero además mujeres feministas y mujeres en la pluralidad que somos, no solo pues mujeres cis, sino mujeres ampliamente representadas. Para mí el centro del problema está en la posibilidad de la financiación económica y las condiciones materiales para hacer política en Colombia. Es decir, quienes hemos estado históricamente excluidas de la participación política y de la representatividad, no solo lo hemos estado porque no estén personas que se parezcan a nosotras o que sean como nosotras en los espacios de poder, es que no, sino que eso sucede, digamos, como resultado de un proceso histórico que ha llevado a que la concentración de los recursos, de las posibilidades, de las relaciones, de la economía esté en un grupo muy pequeño. Entonces el país ha tomado algunas decisiones legislativas, algunas reformas para apoyar estos grupos emergentes a través del financiamiento público de campañas de movimientos significativos de ciudadanos y ciudadanas, y para el caso de Estamos Listas, el Estado incumplió. Claro, y cuando en un momento de campaña, yo creo que ustedes se imaginen el detrás de cámara de lo que se ve en una campaña, que son equipos, que son medios, que son viajes, que son personas que tienen que estarse moviendo, que comen, que duermen, y que de repente no hay plata, y hay otras campañas que son multimillonarias, que ya incluso hay un costeo de cuánto cuesta una curul en el Congreso, y que entonces sí pueden hacer la campaña soñada, y entonces sí pueden lograrlo, y por supuesto, si te conoces y te ven, pues tienes mayores posibilidades de un voto. Creo que también hay un problema en el sistema general, el sistema político, ahorita más adelante podemos hablar de eso, el umbral electoral, el tema de reposición de votos. Creo que eso dificulta e impide la posibilidad de que nuevos movimientos puedan tener personería jurídica y por tanto unas mejores condiciones que puedan competir con los partidos tradicionales para poder hacer política. Hoy hay una grandísima desventaja en lo económico, pero además en las condiciones políticas para poder tener continuidad en el tiempo. Y también creo que ya en términos de los debates, yo sí siento que quiero ser generosa con esto, que hubo una buena aceptación de los medios en lo que proponía Estamos Listas. Sí, yo creo que hubo una muy buena receptividad
que lo que no pudimos hacer a nivel financiero, porque no pudimos pagar pautas, porque no pudimos hacer un montón de cosas, videos, que sí pudieron hacer las otras campañas, tuvimos la posibilidad de que los medios fueran receptivos, incluso medios tradicionales, no en las mejores condiciones, pero creo que eso es un punto a favor de lo que pasó en la última campaña. Sí, es como que se generó una movida muy orgánica, un voz a voz, una energía, una alegría por la existencia del movimiento que ayudó a sobrellevar el tema económico y logístico, que es un gran tema. Antes de seguir, me gustaría pedirte a ti que me cuentes estas pañoletas que representan y por qué las tenemos sobre la mesa, básicamente. Vale. No, a ustedes muchísimas gracias por permitirnos el espacio. Esta pañoleta es la pañoleta de nuestra colectiva. Se llama Memoria Trans, una pañoleta que construimos en honor, o una colectiva que construimos en honor a Laura Weinstein, que es una activista trans, una mujer trans que falleció en el año 2020, que dedicó parte de su vida al activismo trans, a las luchas con experiencia de vida trans. Creo que es un reconocimiento a ella y lo que hizo por muchas de nosotras como madre, que nosotras hablamos mucho de madre, hija, machi, es un reconocimiento a eso, a esa lucha trans. Hacemos grupos de apoyo para personas con experiencia de vida trans todos los sábados en el CAIS de Teusaquillo, y aquí hablamos de un montón de las realidades que viven las personas con experiencia de vida trans. Muy bien, ese trabajo de hablar de esas experiencias de vida visibiliza también las necesidades, visibiliza también lo que necesitaría políticas públicas más fuertes y cosas más concretas. Yo decía ahora en el monólogo que hay un trabajo como ciudadano que es súper importante, que es como lo que están haciendo ustedes, pero que luego uno necesita como un paso más adelante ya a nivel de ocupar el lugar de poder político. Me gustaría saber, en este momento, ¿cuáles son los temas que han logrado un espacio sólido en la agenda pública, gracias a la representación política? Dale. Bueno, inicialmente creo que en Colombia se han ganado muchos derechos, ¿sí? Y más que ganar derechos desde el sector o grupo poblacional LGBTI, creo que hemos ganado igualdad y equidad en términos con personas, por ejemplo, cis o heterosexuales, ¿sí? Entonces eso implica una lucha equitativa, igualitaria, y muchos de estos derechos que se han ganado a partir del colectivo o el movimiento social LGBTI han venido desde la Corte Constitucional y no desde el Congreso, ¿sí? Puntualmente. Eso implica de alguna forma que muchos de los derechos que han sido ganados vienen a partir de sentencias que buscan garantizar derechos humanos para las personas LGBTI que antes no eran reconocidos, mientras el Congreso pues busca erradicar proyectos de ley puntualmente. Entonces, digamos que algunos de los derechos que se han venido ganando en materia de diversidad sexual y de género es, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento de las identidades de género, el acceso a pensión por parte de personas LGBTI y mujeres trans también puntualmente. Y puntualmente también algunos de los, digamos, de las situaciones más sólidas que se han venido conformando es, por ejemplo, que en Colombia pasáramos de tener 2 representantes LGBTI en el Senado y Cámara de Representantes, que eran Mauricio Toro y Angélica Lozano, a que hoy en día, junto al equipo de Caribe Afirmativo, del cual yo hago parte y estoy muy agradecida, se cree la Comisión Accidental para la Diversidad Sexual y de Género, que es conformada por 7 representantes del Senado y de la Cámara de Representantes, representantes LGBTI, que le apuestan y buscan apostarle a una agenda de diversidad sexual y de género, y pues LGBTI puntualmente. Muy bien. Elizabeth, para las mujeres el panorama, digamos que lo tenemos más avanzado en teoría, digamos que venimos desde más atrás conquistando cosas, pero las deudas siguen siendo enormes. Y aparte estamos, como decía yo ahorita, como en un momento de efervescencia, ¿no? Para ambas comunidades. En el caso de las mujeres, ¿cuáles son como los nuevos logros valiosos que se están dando gracias a la representación política? Bueno, para mí es importante como hacer una separación que puede sonar rara, o sea, entre las ganancias de las mujeres y las ganancias del feminismo, ¿cierto? Ok. Porque no necesariamente todas las mujeres que participan en política pues son feministas, y eso es importante decirlo. Entonces yo creo que globalmente, desde una perspectiva de las mujeres, pues hemos ganado
en representatividad. La nueva composición, bueno, no tengo claro ahorita los porcentajes, pero en la nueva composición del Congreso avanzamos en el número pues, de curules ocupadas por mujeres y creo que eso es un paso a paso. Y ese es digamos, un paso necesario para lograr la representatividad plena. Y eso lo exaltaría yo, aunque creo que no hay que quedarnos ahí. Ya de cara de pensarlo más desde el feminismo, yo creo que el feminismo ha avanzado muchísimo en este momento. Tenemos grandísimos pues, retos también, pero quiero mencionar algunas cosas pues, que para mí son importantes. Estoy de acuerdo con lo que dice Alexandra, la igualdad. O sea, el feminismo que nos incluye a todos habla de la posibilidad de una sociedad igualitaria, justa y democrática, que se transforma y se revoluciona profundamente para que los seres podamos ser libres e iguales. Y yo creo que Colombia, si lo sentamos que nos faltan millones de años luz, que seguramente es así, pero en 60 años hemos logrado muchísimo y lo que no podemos hacer es retroceder en eso, es seguir afianzando la posibilidad de ese progresivo avance hacia la igualdad. Vamos bien, creo yo. Creo que el tema de cuidados y sistema de cuidado, tema que se ha puesto como un problema estructural. Y yo quiero hablar desde ahí, o sea, que el feminismo no solamente plantea problemas de género, sino que plantea problemas a la sociedad en su conjunto y la relación también de los géneros con esa sociedad. Entonces yo quiero mencionar 3 cosas que para mí son súper importantes que están pasando en el nuevo gobierno y que se vinculan con las luchas feministas, que es la defensa de la vida y la biodiversidad, ¿cierto? Lo que está pasando con la defensa del Amazonas es un triunfo también de lo que concebimos las feministas como la vida. Creo que las acciones y las políticas redistributivas del Estado, nosotras apelamos por una reforma y por un cambio de las condiciones materiales de vida, el avance, por lo menos del nombrar una lucha antirracista en el país, que hoy estamos avanzando con nuestra vicepresidenta, que tiene eso como su gran bandera. Eso también es una lucha que las feministas hemos adelantado, ella como feminista antirracista con mayor razón, y creo que los pasos que hemos dado solamente son paulatinos hacia el antimilitarismo, ¿cierto? Que se pueda aprobar el fin del servicio militar obligatorio, que se pueda salir de la policía, del Ministerio de Defensa, que se termine el ESMAD, se reforme el ESMAD. O sea, yo creo que son logros políticos que nosotras históricamente hemos puesto allí y que hoy se pueden ir concretando en un gobierno mucho más progresista y que, insisto, debemos insistir en que se sostenga allí. Y aprovechar, ¿no? Aprovechar. Es como para reforzar todo el trabajo en este momento, no como bajar la guardia, porque yo lo que siento es que en este tema de representatividad es como 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, 3 para adelante, otro para atrás. Es como que es difícil finalmente avanzar como en línea recta definitivamente. Hay un tema del que se habla mucho y que creo que no se entiende del todo y es el tema de la ley de cuotas, la discriminación positiva, como herramientas para favorecer la inclusión, favorecer la participación. A nivel de comunidad LGBTI, ¿cómo funcionan estas 2 herramientas y cuál es tu opinión frente a eso? Dale. Digamos que en Colombia han habido avances en términos de ley de cuotas de género, leyes antidiscriminación, pero puntualmente hay algo como muy particular y es que no son leyes que están encaminadas o que buscan responder a las necesidades del colectivo LGBTI, sino que enuncian y reconocen la diversidad sexual dentro de las necesidades que plantea esa ley puntualmente. Un claro ejemplo, por ejemplo, es la ley de antidiscriminación, ¿sí? Que enuncia la categoría de orientación sexual, pero no es una ley que responda o que esté encaminada a lo LGBT puntualmente, ¿sí me hago entender? No entiendo bien, es como que... Enuncia, o sea, busca responder a las necesidades del colectivo LGBTI, sí, porque la ley antidiscriminación enuncia la categoría de orientación sexual, sí, pero no es una ley que esté especificada para los sectores sociales LGBTI. ¿Qué tendría sino que tener para que fuera específica, para yo entender bien? Por ejemplo, que existiera en Colombia un paquete de ley de identidad de género, un paquete jurídico que pueda responder a las situaciones de convivencia y seguridad ciudadana que viven específicamente muchas personas mencionadas. LGBTI. Exacto. Y que sea algo que hable o encaminado hacia lo LGBTI y no lo enuncie, porque la ley de antidiscriminación lo que hace es como existen varias situaciones que pueden favorecer situaciones de discriminación entre lo racial, lo étnico, la diversidad sexual, el machismo.
Entonces, una de esas categorías es la orientación sexual. No está encaminado hacia lo LGBT, pero representa y reconoce la diversidad sexual. Y otra de esas leyes que también le apuestan a reconocer la diversidad sexual sin necesariamente apuntarle al grupo poblacional es la ley 1448 de víctimas, que reconoce al grupo LGBTI, lo reconoce puntualmente. No reconoce categorías de orientación sexual, identidad o expresión de género, pero habla del sector social LGBTI. Y lo más reciente con la ley de cuotas en esta reforma política que busca la paridad entre mujeres y hombres, digamos que habla de la representatividad política entre hombres y mujeres en un porcentaje, y aquí Caribe Afirmativo de nuevo como a través de sugerencias, de diálogos y acuerdos, buscó que obviamente esa ley de cuotas y de paridad pudiera incluir experiencias de vida trans. Y que puntualmente, por ejemplo, en esta ley no se den estos famosos peajes del género que buscan como confirmar que realmente eres una persona con experiencia de vida trans, como pásame tu certificado médico de psiquiatría o muéstrame que has hecho el cambio de tu cédula y de tus nombres. Para poder en otros realmente documentos. acceder A poder acceder a esa ley de Sí, paridad. sí. Pero es algo que, digamos que debatimos de alguna forma porque no deberían existir peajes del género para las personas con experiencia de vida trans. La experiencia de vida trans de por sí ya es vital para poder acceder a estas cuotas, y es importante también entender que la representatividad trans en los espacios políticos es muy pequeña. Y ahora súmale estas barreras jurídicas, ¿sí? Como el cambio de los nombres, del sexo, certificados médicos, ponen aún muchas más barreras Para poder llegar para poder finalmente. acceder a esa representatividad. O sea, hay una cantidad de especificidad que no está siendo contemplada ahora mismo. Que se dialogó para que pueda como retroalimentarse, y digamos que esta nueva ley de cuota de género y paridad pues pueda ser interseccional y contemplar a las experiencias de vida trans. Ok. Elizabeth, y a nivel de la participación de las mujeres, esto de la ley de cuotas de discriminación positiva, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que toda acción afirmativa, y eso pues yo creo que todas aquí estamos de acuerdo, pues es necesaria, es importante y permite un avance. Pero siempre tendrá pues un margen de limitación en relación a lo que decíamos ahorita, por ejemplo, las condiciones materiales para poder participar, el entorno cultural que valida y legitima tu participación allí, y además ese entorno político que lo permite. Lo que pasa ahora es que es sumamente binario, o sea, lo que pasa con la ley de cuotas es que es binaria, incluso si se llega a lo que se está pensando, que todavía pues está ahí en proceso, que sean listas intercaladas. Nosotras, por ejemplo, el año pasado, cuando estamos listas, intentamos postularnos a los CMJ acá en la ciudad de Medellín, y dos compañeras trans querían presentarse y hacían parte de la lista. Nosotros no pudimos inscribir la lista porque una había hecho el cambio de cédula, la otra no, entonces no permitía el intercalamiento, y no nos permitieron presentar nuestra lista, ni tampoco presentar una lista exclusivamente compuesta por mujeres. Eso en el CMJ, ¿cierto? Como estaría ahorita y si adelante se concreta las listas que intercalan hombre-mujer, entonces están bajo el mismo binarismo, pero además excluye la posibilidad que se presenten listas solo de mujeres en toda nuestra diversidad u otros grupos que hemos sido históricamente excluidos de la política. Entonces yo creo que tiene que haber ahí, y el trabajo de Caribe Afirmativo es súper importante porque abre la discusión hacia una representatividad más real y fiel a quienes somos. También creo que eso tiene que estar acompañado de una reforma de los partidos políticos, o sea, porque claro, están los movimientos emergentes, pero también están esas estructuras tradicionales que son la gran represa de la participación política de las mujeres, donde se ejerce una gran desigualdad, sobre todo a nivel local, las posibilidades de que una mujer del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, llegue a ser concejala, es ínfima, ¿sí? No hay financiamiento, se dedican al trabajo reproductivo de las campañas, que además no es remunerado al interior de las campañas, y es campañas que se hacen para varones que van a llegar a esos puestos, ¿cierto? Tiene que haber una reforma en términos de económico, del lugar de decisión que tienen las mujeres en los partidos y la democracia interna de los partidos para llegar a esas composiciones. Porque entonces tenemos son como dos grandes atolladeros, los movimientos
significativos de ciudadanos y ciudadanas todas las dificultades económicas y políticas para lograrlo. Y los partidos ya establecidos, todo, digamos, esas prácticas machistas al interior que no permiten que las mujeres que están en esos partidos tengan pues mayor presencia, lugar y voz. Yo creo que tiene que ser una reforma que pueda acoger ambas cosas y efectivamente pues las mayorías llegar cada vez más a los espacios de decisión. Muy bien, de acuerdo. Hay una pregunta que les quiero hacer a las dos aquí sobre la interseccionalidad, pero como la pregunta es larga y la respuesta es larga, voy a mezclarla con nuestra sección siguiente que se llama Pregunta el Pajarito, que es el espacio del programa en el que las redes hacen preguntas a los invitados. Entonces voy a fusionar esta pregunta con las preguntas de las redes después de esta pausa. Bueno, llegamos a Pregunta el Pajarito, el espacio del programa diseñado para que las redes le hagan preguntas a nuestros invitados, invitadas. Hoy sucedió algo muy diciente y es que llegó una pregunta, solo una pregunta. Normalmente llegan bastantes preguntas y yo dije, esto quiere decir que la representatividad política no es un tema que se maneje así cotidianamente y eso es preocupante, aunque no del todo sorprendente. Entonces lo que voy a hacer es, uno, ahondar sobre ese tema del conocimiento que tenemos, pero antes cerrar la pregunta que tenía del bloque anterior, que tiene que ver con la interseccionalidad. Porque estábamos hablando de mucho trabajo por hacer con mujeres con comunidad LGBTI, pero a nivel de realidad colombiana pues hay otras variables. ¿Qué pasa cuando hay que atender las necesidades de mujeres y comunidad LGBTI que están racializadas, que son indígenas, que están en la periferia? Ahí, ¿cómo se están atendiendo esas necesidades? ¿La gente que está en la representatividad en la política sí está atendiendo eso o eso todavía está como en un segundo renglón dentro de las prioridades? ¿O logra incorporarse como a una línea? Es que yo creo que no, yo creo que no se puede meter una línea básica, son como realidades muy diferentes, pero díganme ustedes cómo está la cosa en este momento. No, Alexandra primero. ¿Quién arranca primero? Bueno, Alexandra. ¿Podrías repetirme la pregunta? Que es una pregunta muy difícil. Pues es que el tema es de interseccionalidad. Podemos atender las necesidades de la comunidad LGBTI en Bogotá, digamos, pero es muy diferente a una comunidad LGBTI del Chocó o comunidad LGBTI en comunidades indígenas o en zonas rurales o afectadas por el conflicto. Hay como unas necesidades diferentes ahí. La pregunta es, ¿actualmente se están atendiendo esas necesidades o están quedando rezagadas? Dale, listo, gracias. Yo creo que hablar desde lo local, desde las grandes ciudades, implica un gran reto y es para las personas LGBTI comprender los privilegios que implica habitar las grandes ciudades, que igual esos privilegios están atravesados por la violencia simbólica, sistemática, policial, por la discriminación, pero que nos invitan aún más a entender y a pensarnos cuáles son las realidades de las personas LGBTI en los territorios. Colombia atravesó un conflicto armado que duró alrededor de 60 años, del cual nos costaron alrededor de 5.000 personas LGBTI, que muchas personas dirán, bueno, frente a los 10 millones de víctimas no es mucho, pero para dimensionarlo creo que siempre hago esa analogía y es como quien no conoce Teatrón, ¿sí? Como este espacio de rumba tan grande en la ciudad de Bogotá que es tan reconocido. Teatrón tiene la capacidad de recibir 5.000 personas, entonces dimensionemos, ese fue el número total que nos dejó el conflicto armado de personas LGBTI. Y partiendo de ahí creo que es importante entender que muchas personas LGBTI no han sido reconocidas como víctimas, ¿sí? Por las barreras institucionales que existen, por los prejuicios que existen desde los entes territoriales institucionales, y eso implica también hablar de una política pública LGBTI nacional que lastimosamente está engavetada, ¿sí? Donde surge la necesidad de que ese plan de acción se actualice, ¿sí? Donde pensemos en las interseccionalidades. Y qué mayor ejemplo que el que tienen aquí vigente, que es una persona con experiencia de vida trans, travesti, que es sorda. Yo utilizo un implante coclear, que es este aparato blanquito que ven acá. Y lo tengo apenas hace 2 años.
tuve muchas barreras para acceder a educación y aparte de eso, bien travesti, bien rebelde, estudié una carrera donde la prioridad es escuchar porque soy psicóloga, ¿sí? Entonces, hasta mucho tiempo después pude entender cómo ser trans y ser una persona en situación de discapacidad me afectó. Y eso también nos invita a entender que viven las personas LGBTI que, por ejemplo, son racializadas, ¿sí? Que habitan esos territorios y que el prejuicio que existe alrededor de ser una persona afro y ser LGBTI implica unas mayores vulneraciones. O lo que implica ser una persona LGBTI y no poder, por ejemplo, cotizar pensión o acceder a estas seguridades sociales que acceden en su mayoría personas cis o personas heterosexuales, ¿sí? Implican unas vulneraciones puntuales. O, por ejemplo, hablar de infancias trans, que es un tema bastante polémico, ¿sí? Donde actualmente el gobierno, el Partido Conservador, busca radicar un proyecto de ley para no garantizar o limitar el acceso de procedimientos quirúrgicos y hormonales a infancias y adolescencias trans, es decir, personas menores de 18 años. ¿Sí? Y implica hablar de un montón de interseccionalidades puntualmente. Entonces, creo que es vital poder hacer esta lectura desde la interseccionalidad, poder comprender que las personas en general, las personas LGBTI también, estamos atravesadas por un sinfín de situaciones al tiempo y que generan unas mayores violencias sistemáticas, simbólicas, que nos cuestan la vida, ¿sí? Puntualmente, al final del día. Creo que eso puntualmente para agregar. Lo que pasa es que la interseccionalidad yo siento que es, o sea, la palabra está dando vueltas por ahí hace rato, pero yo siento que la mirada de la interseccionalidad no la hemos apropiado en ninguno de estos procesos. Y lo que acabas de hacer es poner sobre la mesa como la dimensión del asunto. No, yo pensaba, esa villa tan simpática que me parece... Suelen pensarlo. Pero, digamos, esto se replica también con las mujeres. El tema de la interseccionalidad tiene otras condiciones cuando se habla de mujeres. ¿Cómo es la situación para las mujeres en cuanto a interseccionalidad, Elizabeth? Bueno, yo creo que lo voy a poner en el marco de la actualidad, de lo que está pasando en este momento histórico del país. Te voy a ir nuevamente de lo más global a las cosas más concretas. O sea, globalmente estamos en un proceso de transición democrática. Es una cosa que nos tenemos que creer como colombianos, como colombianas, que es una cosa que está sucediendo y que requiere, o sea, de la participación, la fuerza, en fin, de todos para que eso efectivamente pueda suceder. O sea, estamos en un hito democrático que desde la Constitución del 91 no teníamos, de la posibilidad de una ampliación política. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cuando hablamos de interseccionalidad o la manera en que a mí me interesa plantearla, es que el Estado finalmente se parezca a la sociedad que organiza, ¿cierto? Que el Estado no solo administre, sino que tenga una racionalidad distinta con esa voluntad popular que es plural, que es diversa y que tiene esas múltiples realidades que convergen y se viven en simultáneo, como nos acaba de narrar Alexandra. Entonces yo creo que lo primero que estamos viviendo ahorita es la posibilidad de una transición democrática amplia y tenemos que agarrarnos de ahí. Lo segundo, creo que es muy importante de las cosas que está sucediendo ya puntualmente la creación del Ministerio de la Igualdad. Que en un comienzo, claro, si esa es la manera, es la mejor vía por la cual lograrlo, pero bueno, ya ahorita esa es la opción que se ha tomado y creo que lo que viene es entender qué es lo que va a hacer ese ministerio, cómo va a caminar y que de hecho tiene sus fundamentos la interseccionalidad. Lo que una ve es que es la complejidad, porque en el decreto que busca hacerse la implementación, pues se habla de las poblaciones históricamente excluidas, mujeres, campesinos, comunidades LGBTI, indígenas, personas afro, palenqueras, raizales y negras. O sea, eso es bajita la mano el 60-70% de la población colombiana en un ministerio. Entonces yo creo que por eso tenemos que pasar de la idea de que la interseccionalidad es una cosa minoritaria que le pasa a unas cuantas personas, sino que la realidad de millones de personas y que lo que tenemos es un Estado que es insuficiente a la realidad nuestra en la distribución de los recursos, en el diseño de políticas públicas, en la representatividad política.
¿cierto? ¿A quiénes invitamos a participar para pensar la política pública? Entonces, claro, falta mucho entre tener un ministerio y tener definitivamente un Estado que sea realmente redistributivo, pero creo que es un avance que se hace en esas condiciones de transición democrática. Y creo que hay dos cosas más que quiero añadir que van a sumar a esa posibilidad de lo que estamos viviendo ahorita. Una, incrementar la credibilidad en el Estado, ¿cierto? Muchas cosas de las que suceden es, claro, hay una gran apatía a la función de Estado porque pues, no ha cumplido, porque ha llegado deficientemente, porque ha habido mucha corrupción, porque ha habido acumulación de los recursos, acumulación de la política. Hay un trabajo que tenemos ahorita muy grande y es un trabajo de la sociedad en su conjunto, principalmente el funcionariado de Estado, es hacer que creamos en el Estado. O sea, que el Estado y sus instituciones funcionan y en la medida que a través de medidas redistributivas tenemos mejores condiciones de vida, pues eso obviamente va a permitir que esas formas singulares de existir pues tengan mejores condiciones. Y ya del lado de los movimientos, porque hemos hablado mucho del Estado, de quienes están gobernando ahorita, yo creo que desde los movimientos sociales, movimientos políticos alternativos, independientes, grupos emergentes, estamos ahorita ante la necesidad de ganar una visión de país, que ustedes también lo decían ahorita, cuando se piensa todo desde Bogotá, pensamos todo desde las ciudades, se nos olvida que es que somos un país súper diverso, plural, y como que no sabemos dialogar, no sabemos verlo, no sabemos concebirlo, caminarlo. Aquí en Paisalandia también pasa, por supuesto. Entonces yo creo que los nuevos movimientos políticos colombianos tienen que aprender a hablar de país. O sea, De acuerdo. De acuerdo. Y me parece espectacular pensar en el Ministerio de la Igualdad ya como una cosa mucho más nacional, como una cosa más grande, más robusta y como una puerta que se está abriendo para el tema de la interseccionalidad. Como siempre me quedo corta, se me acabó el tiempo ya, tenía más preguntas para hacerles, pero creo que las dos me han dado como un panorama muy bueno de lo que es este tema de la representatividad política. Muchas gracias, Alexandra, por venir, muchas gracias, Elizabeth, por pasar por Sin Excepciones. Ustedes recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.